Hola a todos, bienvenidos al auxiliar de preparación de examen de gestión 2. Antes que nada, disculpas por subir tan tarde el video y por no haber hecho la clase presencial el miércoles pasado. Bueno, igual la mayoría votó porque hicieron el video, así que voy a tratar de hacerlo súper despacio, lento, como que se den cuenta de cuál es el proceso por el que voy pensando cómo resolver el problema y lo pueden aplicar en su prueba, pero más importante que aprendan sobre esta materia, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día es, bueno, algo bastante inédito en ingeniería industrial. Se trata de maximizar utilidades, así que prepárense. Para esto tengo tres problemas. El problema P1 es un problema de pricing, donde vamos a decidir la cantidad de vestido a comprar para una tienda de ropa y con demanda estocástica. Lo novedoso es que tiene tres periodos, así que hay una variable de decisión más. El problema tiene una parte computacional al final. Eh, Les recomiendo leerse el enunciado antes de ver cada video. O sea, antes de ver cada parte de cada pregunta. Eh, Igual lo voy a ir leyendo, pero para que lo tengan claro y no se pierdan. El P2 es un problema de order up to y el P3 es un problema de overbooking. El P1 y el P2 han salido en exámenes anteriores, así que les recomiendo ver eso. El P3 es un poco overbooking, tiene la misma resolución que Revenue Management, así que si están bien con ese tema, les recomiendo verlo así un poco a la rápida, si es que no tienen tiempo, pero tiene una lógica más o menos distinta. La resolución es igual, pero la lógica es distinta. ¿Ya? Así que eso. Partamos con el P1. Ok, la tienda de departamentos TPL. La tienda de departamentos TPL está planificando el abastecimiento de un vestido para la temporada primavera-verano. ¿Ya? El vestido tiene costo de fabricación C y se debe ordenar a una cantidad Q antes que comience la temporada. Entonces nuestra variable de decisión va a ser Q. Tenemos datos que cuestan C fabricarlo. No hay reabastecimiento durante la temporada, ¿ok? Y hay tres instancias para vender el vestido, es decir, vamos a tener tres periodos de demanda. ¿Ya? La primera ocurre en septiembre y diciembre, donde la demanda de uno es estocástica con una función de distribución, que es normal, mu y varianza sigma cuadrado. Por ahora vamos a ver que es conocida. ¿Ya? Y el precio de venta durante la primera etapa es R. ¿Ok? Entonces tenemos lo típico. Queremos saber cuánto producir, si nos cuesta C, sabemos que la demanda va a distribuir de cierta manera porque, no sé, demanda histórica o alguna estimación experto. Y el precio de venta y lo vamos a vender a R. ¿Ya? Después viene otra etapa donde empezamos a hacer descuentos. En la segunda etapa, después de Año Nuevo hasta la primera semana de febrero y corresponde al periodo de descuento. ¿Ya? Y en estas dos etapas queremos decidir el precio de descuento P. Decidir. Viene otra decisión. ¿Ok? Esto es como News Vendor, pero le agregamos una segunda decisión que es el precio de una segunda etapa. ¿Ya? Y a qué precio vamos a vender lo que sobra de la etapa uno. Por reglas de negocio, P debe ser menor que R, el precio, obvio, si estamos haciendo descuento. Y la función de demanda durante la segunda etapa va a estar dada por esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, hay que darse cuenta que la demanda en el periodo uno es desconocida, pero después cuando sucede la demanda y estamos en el periodo 2 la vamos a conocer con certeza y la conocemos tan bien que sabemos cuánto varía de más por precio. ¿Ok? Vamos a conocer la función en torno al precio de la demanda. Alfa y beta son alfa mayor que cero, beta mayor que uno. Y notar que esta función tiene elasticidad precio-demanda constante. Esto es esta fórmula de acá y lo que significa es que si yo haría el precio en... Si yo varía un poco el precio, el, el ratio en el que varía la demanda es parecido. O sea, si yo varío, por ejemplo, en un 1% el precio, entonces la demanda va a variar en un beta por ciento. ¿Ya? Y para cualquier tipo de precio. Es decir, esta función de elasticidad no depende del precio en el que esté variando, así que es fácil de manejar. Y en caso de que no se venda todo el inventario restante en la etapa 2, los productos sobrantes se venden durante la etapa tercera etapa a precio de remate B menor que C. ¿Ya? Y se tiene además este dato de acá. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Para recapitular, tenemos tres periodos
primer periodo no conocemos la demanda, solo tenemos una estimación de más o menos dónde va a estar. Y vendemos a un precio R, fijo, ¿ya? Después en la segunda etapa nos van a sobrar productos y queremos decidir cuál es el precio al que tenemos que vender durante la segunda etapa, de manera a maximizar utilidad, obviamente. Y todo lo que sobre la segunda etapa se va a vender al precio de salvataje B, que es menor que el costo, es decir, mm, que vamos a perder plata, se supone. Ya, vamos a la parte A. Suponga que se fija el precio en la segunda etapa en P igual B, es decir, vamos a vender en la segunda etapa igual que al mismo precio que el precio de salvataje. ¿Ok? Entonces nos preguntan cuál es la cantidad óptima Q a ordenar en la primera etapa y cuál es la utilidad esperada. ¿Ya? Ok, para hacer esto, pensemos que teníamos tres etapas. Teníamos la primera etapa donde vendemos a R, segunda etapa a P, tercera etapa a B. ¿Ya? En el problema vamos a asumir que el precio de salvataje siempre nos compran todo. ¿Ya? Igual que Newsvendor. Entonces, si nosotros seteamos el precio de la segunda etapa en B, vamos a tener una etapa R, la siguiente etapa a B y la tercera etapa a B. Entonces da lo mismo cuánto vendamos en la segunda etapa, siempre nos van a comprar en la tercera etapa. Podemos considerar entonces que la segunda y la tercera etapa, para este caso en que el precio de la segunda es B, es igual al del tercero, podemos considerar que la segunda y la tercera son como una sola segunda etapa donde vendemos a B. ¿Sí? Porque da lo mismo cuánto venda en la primera, siempre me compran en la tercera. Y entonces da lo mismo, en la segunda etapa da lo mismo. ¿Ok? En ese sentido, el problema se reduce esencialmente al problema Newsvendor, en que tenemos dos etapas, no conocemos la demanda eh, y tenemos que elegir la cantidad a ordenar. ¿Sí? Porque como ya tenemos el precio elegido en B, la única variable que nos queda por descubrir es cuánto comprar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vamos a comprar? Vamos a comprar la cantidad de Newsvendor, que eso está dado por la fórmula de Newsvendor. Este problema es muy directo. ¿Ya? Deberían, a ver, si estuvieran en el examen, sería, ok, este problema se transforma en dos etapas, así que ocupamos la fórmula de Newsvendor. Entonces, si P igual B, la cantidad óptima a ordenar va a ser igual a F a la menos 1 de R menos C partido en R menos B. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto para los que no se acuerdan mucho de Newsvendor? Tenemos que F de Q es igual a la probabilidad de que la demanda sea menor o igual que Q. ¿Ya? Es que esto es la función de distribución acumulada de la demanda. ¿Ya? Donde la demanda es la variable aleatoria. ¿Qué significa esto? Esto es el ratio crítico, que la teoría de Newsvendor nos dice, este es el ratio, esta es la probabilidad, calculando este ratio y le calculan la función de distribución inversa, encuentran la cantidad óptima. ¿Ya? Hay una demostración en material docente si quieren saber o si no se acuerdan de dónde sale esto, pero básicamente calculamos el ratio crítico, le calculamos la función inversa, en general una normal o una Poisson, y encontramos el Q. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale el ratio crítico? Bueno, el ratio crítico igual a CU, partido en CU más CO, donde CU es el costo de quedarse por debajo. Es decir, ¿cuánto pierdo por vender una unidad menos de producto? ¿Cuánto pierdo por vender una unidad menos de producto? Bueno, estoy perdiendo el margen de esa venta, que sería R menos C. ¿Ok? Y CO es cuánto pierdo por pasarme del producto. Y eso es, estoy perdiendo C menos B. ¿Ok? Porque ya me pasé, pagué un producto de más, pero no pierdo todo lo que pagué por ese producto porque lo puedo vender a un precio más chico. ¿Ya? Recordemos que esto asume que el precio de salvataje es más chico, porque si el precio de salvataje fuera mayor que el costo, básicamente yo compraría infinito, porque siempre voy a poder ganar algo. ¿Sí? Entonces, asumimos que el precio de salvataje es más chico, porque eso hace que perdamos plata y no podamos comprar eh, infinita cantidad de productos. ¿Ya?
Entonces eso sería para la parte A. La siguiente pregunta dice, intuitivamente, ¿cómo se compara esta cantidad y utilidad esperada con la que debería obtener? Ah, bueno, nos faltó calcular la utilidad esperada. La utilidad esperada en este caso sería, la esperanza de la utilidad, va a ser CU, que es lo que gano por venta, por la esperanza de las ventas, menos CO, que es lo que pierdo, por la esperanza de las sobras. ¿Ya? Vamos a revisar las fórmulas de Newsvendor. Esto lo pueden encontrar en material docente, pero lo más importante es la esperanza de las ventas perdidas es sigma LZ, donde LZ es la función de pérdida. Y de ahí en adelante, en base a estas ecuaciones, se puede determinar cuánto es la esperanza de las ventas, que sería la media menos las ventas perdidas, y cuánto es la esperanza de las sobras, que es la cantidad que tengo menos la esperanza de las ventas. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar CU por mu menos sigma LZ. ¿Ya? Y menos CO por la esperanza de las sobras, que es Q menos la esperanza de las ventas, es decir, Q menos esto que está acá, mu más LZ por sigma. ¿Ya? Ok, entonces la pregunta, esto era simplemente reemplazar fórmula. La pregunta que sigue es, intuitivamente, ¿cómo se compara este caso con el caso en que podemos tomar la decisión de a qué precio vender P? ¿Ya? ¿A dónde tengo? Acá. Acá está. Intuitivamente, ¿cómo se compara esta cantidad de la utilidad esperada con lo que se debería obtener cuando podemos optimizar el precio P? Bueno, cuando podemos optimizar el precio P, ya no tenemos esto de que la segunda da lo mismo, el segundo periodo, porque podría ser que nosotros vendamos un precio más chico que el precio normal, el precio de retail. Vendemos un precio más chico, pero que todavía no genere plata, y va a llegar gente a comprar eso, porque cuando vendíamos al precio R, solo llegaba la gente que le interesaba comprar ese precio, que estaba dispuesta a pagar eso. Pero había gente que no estaba dispuesta a pagar eso y se queda con las ganas. Ahora le tiramos un descuento y llega esa gente, podemos ganar un poco de plata antes de liquidarlo. ¿Ya? Ese es todo el espíritu del problema. ¿Ya? Entonces, en un gráfico, para que se entienda un poco más lo que quiero decir, acá tenemos nuestra demanda y acá tenemos el precio que fijamos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos vendiendo AR, bueno, voy a trazar una línea acá. Este C significa que si yo pongo un precio acá, a la derecha de C, voy a estar ganando plata. Y si estoy a la izquierda, estoy perdiendo. ¿Ok? Entonces acá está B y acá está R. Entonces cuando yo vendo a B, a precio B, me estoy llevando esta ganancia. Estos son mis ingresos. Cada persona de la que demanda B me compra B, entonces me llevo D por B. ¿Ok? Y cuando yo vendo a R, supongamos que llega esta cantidad de gente. Cuando yo vendo a R me estoy llevando esta utilidad. ¿Ya? Pero ¿qué pasa acá? Si yo vendo a R, esta es la cantidad de gente que viene a comprar. Si yo vendo a B, se añade toda esta gente que viene a comprar. ¿Ok? Entonces nosotros queremos encontrar un precio P, supongamos acá. Y a precio P va a llegar esta cantidad de gente y estos son los que se añaden. ¿Ok? Entonces, cuando yo vendo a P, en una segunda etapa, lo que va a pasar es que primero, en la primera etapa me gano R por la cantidad de gente que llegó cuando vendía R. Si hubiera vendido a P, al principio hubiera llegado toda esta cantidad de gente y me lleva al rectángulo azul. ¿Cierto? Ya. Pero lo que pasa acá es que yo voy a vender a R primero, para que llegue la gente que compra R, me llevo esta utilidad base. Y además, después bajo el precio, ¿y qué va a pasar? Va a llegar esta cantidad de gente y me va a llevar esto.
¿ok? Entonces, en vez de llevarme el rectángulo azul que me lleva solo al vender a P, o en vez de llevarme el rectángulo R que me lleva solo al vender a R, voy a vender a R y después a P para llevarme todo el rectángulo R y además esta gente que llegó después que solo está dispuesta a comprar a P. ¿Sí? Entonces, en el modelo News Vendor, nosotros nos llevamos la gente que quiere comprar a R, este número, este color rojo. Y además nos llevamos la gente que compra B, ¿cierto? Nos llevamos esta L de utilidad. Con el modelo entre etapas, además nos vamos a llevar esta porción de utilidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Encontrar el mejor precio P, es decir, supongamos que esta es nuestra función de demanda, queremos encontrar el mejor rectángulo que nos permita llevar más utilidad, ¿ok? Y recordemos que ojalá esté sobre C porque no queremos perder más dinero, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacemos, ¿ya? Entonces, esa es la explicación intuitiva, ¿ya? Ok, parte B. Considera la decisión sobre qué precio fijar la etapa 2. Ok, ahora no vamos a decir P igual B, vamos a decir cuál es el mejor P. Para esto vamos a decir que X es la cantidad de inventario que sobró de la primera etapa y lo conocemos al momento de decidir el precio de la segunda etapa. Ok, entonces el precio P se toma, la cantidad Q, la decisión de cuánto comprar es al principio, pero en la segunda etapa nosotros decimos a qué precio comprar, o sea, a qué precio vender y eso nos va a determinar la utilidad. Y en esa segunda etapa conocemos el inventario sobrante. Entonces, calculemos el precio óptimo como función de X y los parámetros del problema. ¿Ya? Hint a qué precio vendería si X es muy grande y si X es muy chico. Recuerde que P debe ser menor que R. Entonces, queremos encontrar a qué precio hay que vender. Lo primero que vamos a hacer es plantear un problema de maximización. ¿Ya? Queremos P desconocida. Entonces queremos decidir P y vamos a maximizar la utilidad. ¿Cuánto es lo que tenemos que vender? Vamos a decir cuánto es queremos maximizar nuestra utilidad. Nuestra utilidad en el momento 2 va a ser P por la demanda 2, que es una función de P. Y a eso, lo que nos sobre, lo vamos a vender a precio B, al precio de salvataje. ¿Sí? Esta va a ser la utilidad de los periodos 2 y 3. Entonces, bueno, básicamente consideramos el periodo 3 porque estamos tomando una decisión en el periodo 2. El periodo 1 no nos importa. El costo de cuánto salió el vestido, ahora se dan cuenta que no está incluido en esta ecuación. Lo que nos sobra de 2 es esto. ¿Ya? Pero sí consideramos lo que va a pasar en el periodo 3 porque estamos viendo qué va a pasar ahora y en el futuro. ¿Ya? Pero no está considerado el precio C del vestido porque ya fue un costo hundido. Entonces, esto es cuánto gano por venta en el periodo 2 y esto es cuánto gano por venta en el periodo 3. ¿Ya? Esto es cuánto nos va a sobrar del periodo 2 para poder venderlo en el periodo 3. Si se fijan, no tenemos ninguna restricción hasta ahora. Y eso lo vamos a analizar un poco más tarde. Para resolver esto, vamos a hacer condición de primer orden. Derivada igual a 0, básicamente. La derivada de esto... ya. Antes de pasar a la condición de primer orden, voy a escribir esto un poco distinto, como P por D2P. Voy a escribir esto como P menos B, estoy factorizando por D2, más B por X. Nuestra variable de decisión es P, entonces esto no lo vamos a considerar, ¿ya? Y si nos deshacemos de esto, no es que la utilidad cambie, solo no lo vamos a considerar para el problema de maximización. Si nos deshacemos de esto, nos damos cuenta que nuestra nueva función de utilidad, más o menos, como función de P, es P menos B por la demanda, que es parecido a la típica P menos C, pero en este caso nuestro costo va a ser el costo de salvataje, es decir, ahora estamos maximizando, considerando el costo como el costo de salvataje, porque nosotros no queremos vender al costo de salvataje. ¿Ya? Esto es lo que sale al final de las matemáticas, pero un poco para que se vea una interpretación, es que es bien parecido al problema de cuánto produzco al costo, pero ya no estoy produciendo, ahora estoy viendo a cuánto voy a vender lo que me sobró,
donde mi costo es el costo de salvataje, ¿ya? Entonces, ahora sí la CPO, la derivada del primero es 1, entonces nos queda de 2p más el primero por la derivada del segundo, ¿ya? Y eso igual a 0. Ahora, recordemos que de 2 de p es alfa por p a la beta, ¿ya? Entonces reemplazamos acá alfa por p a la beta más p menos b por la derivada de esto va a ser, bueno, nos bota un menos beta, así que lo que voy a hacer acá es pasarlo para el otro lado como está igualado a 0. Entonces nos queda alfa beta por p a la menos beta más 1. Disculpen, acá me falta un beta. Ya. Entonces nos queda esto. Los alfa se van. Podemos... p a la menos beta se va con este. Entonces nos queda 1 partido en beta igual a p menos b por 1 partido en p. ¿Ya? Despejando nos va a quedar que p es igual a b partido en 1 menos 1 partido en beta. ¿Ya? Este es el p del problema de maximización, el óptimo. ¿Ya? Y bueno, la demanda óptima va a ser igual a alfa por esto, elevado a beta, a menos beta solo. ¿Ya? Pero todavía no hemos considerado el hint. El hint nos dice a qué precio vendería si X es muy grande y si X es muy chico. Recuerde que P debe ser menor que R. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si lo que nos sobra es muy chico? Bueno, este problema no está considerando, no le importa qué tan grande o chico sea X, ¿ya? Y nosotros podemos ver que las sobras son en realidad una restricción de capacidad o de oferta al final, al fin y al cabo. Es decir, si el problema me dice, por ejemplo, que tengo que vender a precio 5 porque eso genera que lleguen 80 personas, pero yo tengo 60 productos, entonces ese no es el óptimo del problema. Porque yo estoy vendiendo un precio en el que llegan 80 personas, donde no estoy considerando cuánto tengo. Ahora le digo, mira, ¿sabéis que tengo 60? ¿Ya? Entonces uno puede ir bajando, o sea, aumentando el precio de forma que baje la demanda hasta que llegue a 60 personas. Es decir, con un precio mayor estoy ganando más plata porque esto está, el problema de maximización estaba asumiendo que yo tenía 80 productos para vender, pero no es así. Entonces, si yo tuviera 80 productos para vender, ese sería mayor que el precio que voy a poner a 60, pero como no tengo 80 productos para vender, voy a vender al precio que hace que llegue a 60. ¿Ya? Eso lo voy a formalizar en casos. Entonces, tenemos dos casos. Tenemos el caso en que tenemos lo que nos sobra es mayor que la demanda 2 óptima. Y en ese caso vamos a ocupar P igual a B partido en 1 menos 1 partido en beta. ¿Ya? Y en el caso en que la demanda óptima sea mayor que las sobras que tenemos, es decir, el problema dice, vende a este precio porque llegan 80 y llegan hay mucha plata, pero tengo 60, entonces voy a subir el precio para que lleguen menos personas, porque en realidad no podía vender a 80 personas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, voy a subir el precio hasta cuándo? Hasta que la gente que llegue, recuerden que la demanda es determinística con el precio en esta etapa, hasta que llegue suficiente gente que se lleve todas las sobras. Es decir, voy a imponer de 2 de p igual x, es decir, alfa por p a la menos beta igual a x.
Es decir, P igual a X partido en alfa a la menos 1 partido en beta, es decir, alfa partido en X a la menos beta. Este es el precio que vamos a tomar. ¿Ya? Ahora bien, falta otra parte del hint que dice, recuerde que P debe ser menor que R. Entonces, en realidad, esta cosa no va a ser P asterisco. P asterisco va a ser, digámosle este P gorro, va a ser el mínimo entre R y P gorro. ¿Sí? Porque si nos da que P gorro es mayor que R, estaríamos vendiendo en la segunda etapa a un precio mayor a la primera, y la política de la empresa era hacer un descuento, no subir el precio. Así que vamos a decir, ya, ok, si nos da esto, entonces vendamos a R. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando vendamos a R con esta solución? Va a llegar más gente de lo que tenemos y bueno, van a ser ventas perdidas. ¿Ya? Pero la gracia de esto es no tener ventas perdidas. Y eso, creo que estamos con la parte B. Entonces ahora nos dice, sea B de X la utilidad que se percibe en la segunda y tercera etapa cuando el inventario sobrante de la primera es X y se fija el precio óptimo en la segunda etapa. Determina la función B de X. Entonces, parte C, nos dicen B de X es la utilidad de la segunda y la tercera etapa. ¿Cuánto va a valer B de X? Bueno, digamos en caso. Si yo tengo que D2 asterisco es más chico que X, recuerden que D2 después que lo calculamos ya está fijo. ¿Ok? No depende de nuestro escenario de demanda. ¿Ya? Las sobras dependen del escenario de demanda, pero D2 no. Por eso esto es una función de las sobras y no de D2. D2 es la utilidad del problema de maximización sin restricciones. ¿Ya? Que es básicamente, si yo tuviera infinitos productos, ¿cuál es el mejor precio? Ese es nuestro el límite, como de aquí para allá o de ahí para allá. Ok, entonces, ¿qué pasa si es más chico? Entonces nuestra utilidad va a ser el precio. A ver, si es más chico vamos a vender a este precio por esa demanda, ¿sí? P asterisco por D2 asterisco más B por lo que nos sobró, X menos D2 asterisco. ¿Sí? Y en el otro caso, si tenemos que nuestras sobras son menos que la demanda óptima, entonces vamos a vender a este precio, el mínimo de R con P gorro. Y la gracia de este precio es que no sobra nada, ¿sí? Porque si yo vendo a R, van a haber ventas perdidas, es decir, llegó más gente de lo que tenía. Si vendo a P, va a llegar exactamente la gente que tenía. Entonces, como no sobra nada, ya no tenemos de esto. Entonces va a ser simplemente esto por la demanda, que sería... Ah, no, esto por las ventas, que sería X. ¿Sí? Porque en este caso la gente se lleva todas las sobras y obviamente no sobra nada. Y no hay nada para el tercer periodo. Ya, entonces esta va a ser nuestra utilidad en el segundo y tercer periodo. Esta en un caso, esta en el otro. ¿Ya? Para la siguiente pregunta, la parte D dice, encuentre la cantidad óptima Q a ordenar en la primera etapa. Para esto debe simular distintos escenarios de demanda 1 y calcular la utilidad bajo ese escenario, considerando las tres etapas. Esta es la pregunta computacional. Utiliza esta simulación para graficar la utilidad esperada como función de Q y encuentre el óptimo. Ok. Utilice los parámetros alfa, beta, c, br, mu y sigma. Básicamente no tanto los datos y nos dicen calcula cuánto es la utilidad esperada. ¿Ya? Entonces vamos a ir a nuestro Excel. Y lo primero que voy a hacer es generar demanda. ¿Ya? ¿Cómo voy a generar demanda? Bueno, hay varias opciones. Lo que yo hago en general es tirar un número aleatorio entre 0 y 1. Voy a tirar una
unas 20 por mientras. Tiramos un número entre 0 y 1 aleatorio. Y lo que vamos a hacer es calcular la función de distribución inversa de la normal. Norm int, que le damos una probabilidad, le damos la media, le damos la desviación estándar y nos calcula cuánta gente, bueno, nos calcula ya. Siempre recuerden fijar las celdas que son parámetros, o sea, sí, eso, ya. Entonces nos va a calcular cuál es la probabilidad de que lleguen 266 o menos, ¿ya? Bueno, nuestra media es 200, entonces si decimos 266 o menos, tiene alta probabilidad, 90%, habrá alguno con baja probabilidad. Bueno, hicimos pocos escenarios, así que este, por ejemplo, tiene un 6% de que lleguen 123 o menos. Claro, pues si en promedio llegan 200, está bien, ¿ya? Entonces generamos la demanda, vamos a ver cuánto sobra, para eso vamos a necesitar un Q. Pongamos uno cualquiera, esto después lo vamos a optimizar. Supongamos que Q es 180, entonces las sobras, vamos a decir que las sobras son, bueno, las sobras son lo que yo tenía menos la demanda, es decir, yo produje 180 y le resto mi demanda. Ahora eso, antes que nada voy a fijar esto para que no me cambien los números cada vez. Nice. Ya. Las horas son lo que yo produje menos la demanda, pero no pueden ser negativas, así que acá nos falta un mínimo o un máximo. Vamos a poner que el máximo entre lo que tenía menos lo que llegó y 0, para que sea siempre positivo, ¿ya? Entonces en todos esos casos que no era positivo, sobró algo. En este caso no sobra nada porque llegó menos de 200. En este caso, o sea, en este caso no sobra nada porque llegó más de 180, que es lo que yo produje. Acá también llegó más de 180, acá llegaron menos de 180, menos de 180, menos de 180. ¿Ya? Esas son las sobras. Entonces, uno esperaría que si produce muy poco, siempre hayan sobra, y si produce mucho, siempre sobre algo. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a calcular la utilidad en el periodo 1. Antes de calcular la utilidad 1, voy a calcular cuáles fueron las ventas. Porque para calcular la utilidad tengo que saber cuánta gente me compró. Entonces, voy a mover esto para acá. Entonces las ventas en este escenario son el mínimo entre la demanda y la cantidad, ¿sí? Porque si llega menos demanda que lo que tengo, las ventas van a ser la demanda. Si llega más demanda que lo que tengo, las ventas van a ser lo que tengo. Y eso lo vamos a multiplicar por el precio del primer periodo, que sería 10. En todos estos casos vendo 1800 porque tenía solo 180 y llegaron más de 180. ¿Ya? Ahora sí vamos a calcular... no, estas son las ventas. Ahora sí vamos a calcular la utilidad. Come on. Ya. La utilidad en el periodo 1 va a ser igual a las ventas por el precio de venta. Y queremos conocer la utilidad en el periodo 3, en el periodo 2 y 3. Para eso calculamos nuestra función b de x. ¿Ya? Entonces volvamos a b de x. Ya. Acá tenemos b de x. Tenemos que calcular de 2 y de 2 para poder obtener y p asterisco para obtener la utilidad, porque estos son parámetros de la función.
solo depende de X. Entonces vamos a calcular B2 y P asterisco. Entonces, D2 asterisco, que es la demanda óptima si yo tuviera suficientes productos en el periodo 2. Y P asterisco. Entonces, ¿cuánto vale D2? Bueno, primero calculemos cuánto vale P. P era igual a el precio de salvataje partido en 1 menos 1 partido en beta. Ya, nos dio que el precio es 4. Y D era igual a alfa veces el precio de salvataje elevado a menos beta. Ya, nos dio 62,5. Entonces, teniendo D2 y P, podemos calcularlo dividiendo I3. Esto lo vamos a hacer con la función si. Igual, si las sobras son mayores a D, va a pasar algo, digamos 1, y si no, va a pasar otra cosa. ¿Ya? Si las sobras son mayores a D, entonces la utilidad va a ser esta. No, si son mayores, va a ser esto. Va a ser el mínimo entre R y P y entre P estrella. O sea, entre P gorro y todo eso. Acá. Ya. Entonces tenemos si D2. Ya, si las sobras son mayores a D2. Es el primer caso. Acá. Si las sobras de 5 son mayores a D2, estamos en el primer caso. Y en el primer caso teníamos que era P asterisco por D2 asterisco más B más B por las sobras, que dependen de cada escenario, por eso no la fijo, menos D2 asterisco, que es lo que vendí, es decir, la cantidad óptima de venta. ¿Ya? Y medio cero, bueno, en este caso medio cero porque sucede que las sobras son más chicas que el... O sea, las sobras son... Sí, las sobras son más chicas que el D2. Pero para los otros casos en que las sobras son mayores, está pasando esto. ¿Ya? Okay. No, algo sucedió aquí. De 5, de 5, de 5. Ya. X menos D2, P por D2 asterisco. Ya, eso está bien. Claro, acá se me olvidó fijar el L1, que es un parámetro. Ya. Entonces la utilidad en 2 y en 3, como siempre me sobra menos que 62,5, me están dando todo 0. Y eso es porque quizás tengo un Q muy alto. Digamos que Q vale 100. Quise decir un Q muy bajo. Con 200, digamos 400. Ya. En 400 siempre sobra más que 62,5, entonces tengo utilidad en 2 y 3. Ya. Volvamos a 180 en todo caso. Ya. Ahora, ¿qué pasa si D es más chico? O sea, si las sobras son más chicas, vamos a estar en este caso. Mínimo entre R y P gorro, donde P gorro es alfa partido en X a la menos beta. Y eso por X, por la sobra. ¿Ya? Entonces en el caso 0, yo voy a decir que quiero las sobras. Mi utilidad van a ser las sobras por el mínimo entre entre R, porque no puede ser más de 10 el precio de descuento. El mínimo entre R y esa fórmula que era alfa partido en X a la menos beta. ¿Ya?
Entonces acá vamos a tener alfa partido en las sobras, ¿ya? Y esto está elevado a menos beta. Ya, cierro todos los paréntesis y debería calcular algo ahí. Utilidad, creo que me equivoqué en algo porque no está muy chico. Ah, claro, acá tenía que multiplicar por esto. No se iba al menos 1. Aquí. Esto es menos 1 partido en beta. Ya. Entonces, 1 partido en beta. Ahí sí. Entonces la utilidad en esos periodos, bueno, nos da una división por 0, eso ya lo voy a arreglar. Acá lo que sí se iba era el menos. Estos son errores de álgebra, sorry, pura matraca. Ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos da división por 0? Bueno, porque las sobras son... En estos casos las sobras son 0. Entonces esta función, esta fórmula nos está dando más chico que 0. Así que voy a agregar un sí aparte. Esta fórmula va a ser bien grande, pero... Si las sobras son mayores que 0, voy a querer que se calcule eso. Y si las sobras son menores que 0, o iguales a 0, entonces la utilidad en 2 y 3 va a ser 0 porque no vendo nada. Ya. Claro, ahí está bien. Otra cosa es que en este escenario, este es el escenario que sucede cuando las sobras son mayores a la utilidad. Las sobras son mayores a la demanda óptima, entonces yo voy a vender a 62,5, o sea, yo voy a vender el precio 4 para obtener 62,5. Ya, lo que pasa aquí... Ah, no, perdón. Este escenario es cuando no sucede que las sobras son mayores, es decir, yo tengo que las sobras son más chicas que 62,5 y eso me va a dar un precio que está dado por alfa partido en x a la menos beta, o sea, a la menos 1 partido en beta, y o r, encontrando el más chico. Pero también podría pasar que ese precio, el alfa partido en x a la menos 1 partido en beta, sea menor que 2, ¿ya? Y eso en realidad no queremos que pase, porque nuestro precio de salvataje es 2. Entonces, ¿por qué voy a vender en el segundo periodo a un precio más chico que 2 si después puedo venderlo todo a 2? ¿Ya? Eso era, no era algo directo del enunciado, pero sí es importante tener ese detalle que es un poco más de intuición que de fórmula, un poco más de negocio, ¿ya? Que es, estoy vendiendo un precio que tiene que ser mayor al salvataje, porque si no vendo todo al salvataje mejor, ¿ya? Entonces, vamos a agregar un máximo acá. Entonces, yo quiero que sea el máximo entre todo esto. Esto termina en... Bueno, esto termina aquí, acá, ¿ya? Este máximo viene después del mínimo, así que quiero que sea el máximo entre ese mínimo, ¿ya? Y 2. ¿Sí? Sí, bien. Ya. Ya, voy a explicar esto un poco. Tenemos un máximo, un mínimo, es bien complicado, pero básicamente lo que está haciendo esto es, vamos desde adentro. Primero quiero que mi precio va a ser este que es de 1 partido en D5, es el precio que da la fórmula, pero yo quiero que sea más chico que 10, que es H1, entonces voy a decir ya, quiero el mínimo entre 10 y la fórmula, ¿ya? En caso de que la fórmula me dé más que 10. Ya. Pero también quiero que sea más grande que 2, entonces voy a decir ya, el precio que me dé eso tiene que ser además más grande que 2. ¿Ya? El máximo y el mínimo hasta podrían intercambiarse porque 10, este 10 es fijo, entonces 10 siempre, siempre mayor que 2. ¿Ya? Ok, entonces con eso tenemos la utilidad en 2 y 3. No nos cambia mucho porque quizás esos casos especiales que vimos no están en esta muestra, pero para cuando calcule la utilidad esperada, voy a tirar todo escenario. Ya, entonces creo que con eso estamos listos. Habría que calcular la utilidad total. Y la utilidad total es la suma de la utilidad en 1
más la utilidad en 3. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? No, no necesariamente. ¿Por qué? Si quieren pausen el video y lo piensan un rato, pero básicamente cuando calculamos la utilidad de i3 era una optimización en el segundo periodo que no tiene en cuenta eh, cuánto nos cuesta hacer los vestidos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga el problema ahora? Con esta utilidad, que me suma solo la utilidad en 1 y la utilidad en 2, es que me va a decir, hey, produce infinito porque siempre igual podéis vender después. ¿Cachai? Porque esta utilidad, la utilidad que calculamos en 2 y 3, no está considerando el costo de hacer un nuevo vestido. ¿Ya? Y la utilidad 1 solo considera el costo de los vestidos que se vendieron en el periodo 1. Entonces, para hacer la utilidad total no va a ser la suma de estas dos cosas, sino que va a ser la utilidad en 1, que sí considera el costo, más la utilidad en 2, que considera el costo, menos el costo de producir, por las sobras. ¿Ya? ¿Por qué por las sobras? Veamos la fórmula. La utilidad en 1 solo considera C5, que C5 es las ventas. ¿Ok? Entonces yo estoy solo descontando por cuánto me costó lo que vendí en el primer periodo, pero no estoy descontando cuánto me vendió, o sea, cuánto me costó el... De hecho, ni siquiera estoy descontando acá el costo. Ya. Vendimos a 10, pero nos costó 3. ¿Ya? Buenísimo. Bueno, igual esto yo lo había hecho antes, por eso cacho estos errores, pero qué bueno que me sucedan ahora porque les va a pasar en el control igual. ¿Ya? Entonces la utilidad en 1 va a ser... Buenísimo. La utilidad en 1 va a ser el precio al que vendo en 1 menos el costo que me costó hacer eso, pero esto está por las ventas, es decir, la cantidad que vendí. No hemos descontado la utilidad total, el precio de las sobras. Así que la utilidad total yo voy a descontar las sobras, que serían de 5, multiplicadas por el costo que me costó hacerla. ¿Ya? También podría hacerlo acá, sería más correcto, pero lo voy a hacer aquí no. Entonces ya propagué esto igual, esta no la he propagado. Ya. ¿Por qué esto me está tirando un error? C8 menos F4. Ya, buenísimo. De nuevo no fijé la celda. Típico error. Ya. Y de nuevo no fijé la celda. Ya. El F5. Ya, el F1 sigue. Ya. Todo el resto está bien. Voy a fijar la celda. Esto es un corcho. Ya. Entonces ahora sí tenemos la utilidad total, 1600, 1770, 1770, 1150, bla bla bla. Ya, con esto podemos calcular cuánto es la esperanza de la utilidad. Y esto va a ser igual al promedio de nuestro escenario. ¿Ya? Nos da 1726. Ahora el problema es que tenemos muy poco escenario. Así que voy a hacerlo de nuevo. Voy a generar muchos más escenarios esta vez. Porque por ley de los grandes números, a medida que las muestras crecen, este promedio tiende al promedio real. Real, digamos. Bueno, ya voy a tirar muchísimos escenarios. Ya, 3429. Vamos a propagar toda la celda. Y para que no nos cambie esto para el solver, voy a copiar esto y lo voy a pegar como texto. Y voy a actualizar el promedio porque ahora tengo otro rango. Ya. Entonces el promedio da 1674 y queremos maximizar esta utilidad. ¿En base a qué? A la única decisión que nos queda, que es 180. ¿Por qué es la única decisión que nos queda? Porque nosotros ya encontramos qué precio cobrar
en base a las sobras, y las sobras están determinadas por, por Q. O sea, claro, por la cantidad que vamos a producir. Esto podría haberse hecho analíticamente, ya que las sobras tienen una fórmula. eh, para el problema de Nussbender hay una fórmula en la esperanza de las sobras. Entonces, vamos al solver. Si alguien no tiene el solver, van acá archivos, opciones, complementos y ahora, ya. Complementos de Excel, ir solver, le ponen aceptar y se instala y todo. Ya. Entonces vamos al solver y le vamos a decir mi objetivo es la celda de nuestra cantidad y las variables de decisión va a ser la esperanza de la utilidad, que son wait. Nuestro objetivo es la esperanza de la utilidad y nuestra variable de decisión es cuánto vamos a comprar. Entonces le damos a resolver. Si nunca sale la primera, obviamente para este video sí. Y nos dice ya, produce 280. ¿Ya? Eso. Podríamos comparar esto con la utilidad de Nussbender, como para hacerlo más entretenido. La utilidad de Nussbender, como habíamos visto, era la esperanza de las ventas. Vamos a decir, utilidad de Nussbender. Hagámoslo acá. Utilidad Nussbender. La utilidad de Nussbender es las ventas por el bueno, las ventas por el por cuánto nos costó, es decir, o sea, por el margen, que sería el precio menos el costo, menos lo que nos sobró, por cuánto perdimos. Cuánto perdimos fue el costo menos el precio de salvataje, ¿cierto? O sea, produje un vestido pero logré venderlo a tal precio. Ahora este de 5 no está fijo. Ya. Ref. Ok. C5, ya eso está bien. El signo de multiplicación acá. Ya. Entonces, si se fijan, en este escenario vendimos menos, que era lo que intuitivamente habíamos pensado. ¿Por qué? Porque en este escenario estamos vendiendo P igual B y en este escenario estamos haciendo un descuento para que llegue la gente que está dispuesta a pagar menos y se lleve la sobra antes que el resto del mundo. ¿Ya? Ahora, voy a mover esto para acá. Propagamos esto. Ya, veamos que esté todo bien. Si esto es más chico que esto, quiero un 1, si no, un 0. Y está dando 1. Vamos a ver. Ya. Y nos dio promedio, este de acá, igual a 1. Eso, a ver. Eso que si nos diera 100%, ¿sí? Quiere decir que todo nos dio mayor que 1 y con eso podemos comprobar que lo hicimos bien y que nuestra intuición estaba bien. ¿Ya? Entonces esta es la utilidad de Nussbender. Vamos a ver con la esperanza de la utilidad de Nussbender igual al promedio. Ojo, acá no hemos maximizado para el Nussbender, ¿ya? Maximizamos para la otra versión en que teníamos 3 y efectivamente, en este caso, si maximizamos para nuestra utilidad nos estamos llevando 1900 y si hubiéramos con el Q que maximiza la utilidad de 3 periodos nos llevamos 1900 y con Nussbender nos llevamos 1312. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en realidad maximizamos la utilidad de Nussbender? Igual debería darnos que ganamos más con la versión de 3 periodos porque ahí sí. Porque esto siempre, la utilidad del tercer periodo siempre es mayor que la de Nussbender. Entonces ya, maximizamos para Nussbender, nos dio, mira, produce 259. La utilidad esperada es de 1318.
¿ya? Y aún así gana la utilidad de los tres periodos, porque siempre es mejor hacer esos tres periodos porque es gente que se lleva un poco del producto que nos sobró y aún así gana un poco de dinero, ¿ya? Eh, lo ideal sería ir bajando de a poco, o sea, en un mercado perfecto donde toda la gente sabe eh, el precio automáticamente, sería bacán que día a día fuéramos bajando, así nos llevamos toda el área debajo de la recta de demanda por precio. Eh, pero no funciona así, así que mala suerte. Ya. Nos quedamos con esto para subírselo a material docente. Ya. Eso. Ahora vamos a pasar al P2 y al P3. Antes de pasar a las otras preguntas, lo que voy a hacer ahora era una parte que decía la pregunta que grafique. Entonces, para este escenario de Q, y esta va a ser la esperanza de la utilidad, no del newsvendor, sino la utilidad con el método que estamos haciendo. Ya, entonces sí, dije ya, escenario 10, ¿cuánto va a ser la utilidad? 70, nos da 70, ¿por qué? Porque con 70 nunca nos sobra nada, es muy poco probable que nos sobre, de hecho, parece que en ningún escenario nos sobró. Así que en ese caso la utilidad esperaba ser 70 porque no sobra nada, entonces da lo y es igual a la utilidad del newsvendor y a la otra utilidad, porque si no sobra nada, da lo mismo la política de sobras que ocupemos. Entonces cuando ocupamos 50 nos da este valor 469. Vale, vamos a decir 470. Cuando usamos 100 nos da 967. 150 nos da 1435. Después puse 200, 1800. Para 280, este era nuestro óptimo, nos da 1992, 1993. Para el 300 nos da 1987. Ya. Varía muy poco entre 280 y 300. Eso es bueno igual, porque significa que nuestro óptimo es más o menos estable. O sea, ya pedimos 280, pero sabéis que el chino nos dijo que solo hacía por órdenes con múltiplos de 100. Ya, dale 300, da lo mismo. Después 1973, 74. El 370, 1927. Ya, esto solo lo estoy haciendo para poder graficar. 1897. Y 500 nos da 1797. Ya, entonces, si se fijan, a ver, teníamos 280, la distancia de 280 a 10, 270, de 280 a 500 es más o menos parecida. Y con esta política, miren la diferencia. Oh, debía haber ido guardando el de Newsvendor. Pero con esta política lo que pasa es que incluso pidiendo mucho de sobra, yo todavía puedo disminuir la pérdida. ¿Ya? O sea, la diferencia entre ganar, ¿dónde está esto? 1993 y 1797 no es tan grande. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a graficar para ver cómo se ve. Ya, se ve así. Ven, acá está un poco lo que les decía. El 280 está acá, que es el óptimo. Y pasarse no es tan malo. Y bueno, acá está la curva de... Tenéis que pedir harto porque hay demanda que te va a comprar. ¿Cachai? Y acá empieza como a veces sí, a veces no. ¿Ya? Esta línea es... Hay demanda para que te compra. En todo este, como hasta por acá, sucede que había gente que nos compraba. Y acá, cuando pedimos demasiado, empieza a haber gente que no nos compra, entonces la utilidad baja porque las sobras hacen que perdamos plata. ¿Ya? Perdemos hasta que hay un máximo y después es pura... Conviene no seguir pidiendo. ¿Ya? Eso. Como recomendación podrían hacer lo mismo, pero con el newsvendor para ver qué tipo de gráfico tiene. Quizá el newsvendor es algo así. ¿Ya? Y vemos que nuestra política de descuento es buena porque hace que no perdamos tanto. ¿Ya? Eso, nos vemos en el P2.